Vamos a iniciar con una unidad nueva. Ya tuvieron su examen el martes pasado. Los voy a revisar los exámenes. Creo que hay un error tipográfico de mi parte, entonces voy a tratar de corregirlo para que cualquiera de las opciones que hayan ustedes tomado, mientras esté bien su desarrollo, pues tomárselas bien, ¿sale? Vamos entonces a compartirles pantalla. ¿Lo del porcentaje, profe? Sí. Sí, no sabíamos si tomarlo como 12% o .12. Sí, el valor cambiaba, pero ahí el problema es que el porcentaje no debe haber ido. Tenía que tomar el valor así nada más crudo, pero pues ahí fue un error tipográfico mío, entonces tengo que compensar. Lo voy a ver. El fin de semana lo reviso, cada examen. Entonces, si sí lo agarramos como .12, sí, digamos, en mi caso, por ejemplo, era 0.012%. Digo, 0.12%. Si lo agarré como .12 de todos modos, y si me lo Sí, puso bien, entonces ¿se va a quedar bien? sí. Ok, gracias. En esta unidad vamos ya, ahora sí, a entrar en materia. Creo que nos tomó como 2 meses y cachito empezar a entrar en materia. O bueno, 2 meses. Pero ya estamos en el diseño de los algoritmos de control. Ya vamos a poder, ahorita con las herramientas que tenemos, diseñar una estructura que busque regular la variable controlada al set point. Y la estrategia que vamos a tomar es la estrategia más utilizada. Es un control que lo que va a hacer es, va a ajustarse en función de la variable manipulada, se va a ajustar en proporción al error entre la referencia y el set point en 3 tipos de acciones. La acción proporcional al error, la acción integral al error y la acción derivativa al error. Estos 3 tipos de acciones tienen un sentido y tienen una lógica, y por eso es que funciona tan bien en general. Lo que vamos a ver en las notas es pues, tratar de que ustedes entiendan este tipo de conceptos. Yo les pido también que revisen los videos que están ahí. Los videos, déjenme entrar ahorita a Didactic. No tengo Didactic. Déjenme nada más aquí. Aquí, cuando ustedes entran a automatización de procesos, si ustedes entran, quiero que por favor me revisen los videos asociados con el control PID. Aquí está, proporcional integral derivativo. Son estos. Están tomados de una serie de videos que desarrolló la gente de MATLAB, que es de MathWorks. Y pues están bastante didácticos. Son cortitos, entonces se los pueden revisar en un rato, no se van a tardar demasiado. Y les da un sentido de pues, qué es, para qué sirve y por qué funciona. Entonces les pido por favor checarlos. Okay. Entonces vamos a iniciar un poco con la motivación, la estructura general de este tipo de controladores, la filosofía de control, la sintonización experimental, la sintonización analítica. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a... Bueno, como les comentaba, la mayoría de los controladores
que se utilizan en la industria tienen una estructura PID, que son unas siglas, son siglas de un controlador que tiene 3 tipos de reacciones al error. Aquí es lo que les mencionaba. Tienen una reacción proporcional, una integral al error y una derivativa al error. Pueden, de hecho, inclusive, solamente tomar una de ellas. O solamente puede ser proporcional, o puede ser solamente integral, o puede ser proporcional, o puede ser proporcional integral, o proporcional derivativo, o 3 PID. O sea, de hecho, hay diferentes combinaciones que se pueden hacer con las 3 tipos de acciones o combinando 2. Generalmente siempre es proporcional con algo, integral o derivativa. En este caso, ese tipo de controles es muy robusto. O sea, robusto quiere decir que bajo muchos escenarios de aplicación funciona bastante bien. Sobre todo en los sistemas en los cuales no son rápidos en su respuesta y que no tengan una dinámica de muy alto orden. Mientras ustedes tengan un sistema relativamente lento y con una dinámica de orden bajo, o sea, que no es un modelo de quinto o décimo orden, el sistema funciona bien. Por ejemplo, no funciona bien para sistemas que ya tienen una dinámica rápida, por ejemplo, los sistemas de estabilización en los drones, por ejemplo, ahí sí ya no va a funcionar. Requieren algo mucho más avanzado. Por ejemplo, si ustedes quieren ¿cómo se llama? Puede ser estabilizar un péndulo invertido en el cual ustedes quieren estabilizar la posición, tampoco puede ser con PID. ¿Y un gimbal, por ejemplo? También tiene que ser algo diferente al PID. Ok. Porque es rápido, o sea, la respuesta es rápida. Por ejemplo, un sistema de nivel de tanques, eso funciona bien porque la dinámica es lenta. Algunos tipos de sistemas de potencia también pueden funcionar bien. Los reguladores de temperatura generalmente son PID, que son relativamente lentos. Esos funcionan bien, ¿sale? Los que son de dinámica rápida y de alto orden, entonces eso sí no funcionan. Por ejemplo, todos los que sean en aeronáutica, pues no. Bueno, ¿cuál es la estructura general del control? Todo el mecanismo que mueve al control PID es el error de seguimiento. Es decir, la referencia menos la variable controlada o la salida. ¿Ok? Entonces, si su error es relativamente grande, ustedes quieren que se muevan relativamente, la variable manipulada se mueva también en una proporción. Todo se va a mover en función del error. ¿Ok? Y la estructura es la que aparece aquí en 3 colores. ¿Ok? La acción de control, entonces, tiene una estructura básica que va a tener tanto una parte proporcional al error como una parte integral al error, como una acción derivativa al error. ¿Ok? Entonces, la variable manipulada se va a construir con este tipo de contribuciones. ¿Ok? Tanto una parte proporcional como una parte integral como una parte derivativa. Ahora, aquí, lo que tenemos que entender es, ok, sí, vamos a integrar la acción de control o la variable manipulada con contribuciones proporcional, integral, derivativa al error. La gran pregunta es, ¿qué tanto?
qué tanto pesa lo integral, qué tanto pesa lo derivativo, qué tanto pesa lo proporcional. Y ahí es donde entran ustedes. Tenemos que establecer técnicas para poder decir cuánto de cada una de las contribuciones. Es decir, qué valor es el apropiado para la ganancia proporcional, qué valor es el apropiado para la integral y qué valor es el apropiado para la derivativa. ¿Sale? Entonces, no es tan sencillo. Hay que saber qué rangos de valores. En un tipo de escenario, por ejemplo, la ganancia proporcional de 0.01 está perfecto, pero a lo mejor para otro tipo de sistemas, otro tipo de dinámica, necesitan un valor de 10 o de 100. Entonces, aquí el gran tema es cómo definimos un rango apropiado para estas ganancias, y es lo que vamos a ver en esta sección, bueno, en este capítulo. Pero al final lo reducimos a poder seleccionar las ganancias proporcional, integral, derivativo. ¿Sale? Aquí el punto es, bueno, yo quiero ante todo mantener estabilidad, acuérdense. Cuando ustedes retroalimentan, lo primero que tienen que garantizar es estabilidad y después el desempeño. Desempeño vamos a evaluarlo con respecto de las dos perspectivas. El desempeño transitorio ante escalones de referencia y el desempeño estacionario. El tipo de error que ustedes quieren lograr en estado estacionario. ¿Sale? Les comentaba, las ganancias las tienen que asignar buscando garantizar la estabilidad como prioridad 1 y como prioridad 2 garantizar un desempeño transitorio o estacionario, el que ustedes definan. Entonces aquí la prioridad 1 es estabilidad y la prioridad 2 sería desempeño. ¿Sale? Entonces lo primero que tienen que garantizarme es la estabilidad. Lo siguiente sería el desempeño. A ver, ¿aquí hay dudas que tengan? No. Aún no. A ver, vamos a tratar de... Ok, a ver, aguántenme. Esta es la estructura del control. Ustedes van a tener su planta aquí y entonces van a medir la variable controlada. Esta la van a retroalimentar. Van a crear el error, la referencia menos la variable controlada. Y este error va a entrar a su control. Ese control va a tener una contribución proporcional y eso va a generar parte de la variable manipulada. Va a generar una integral del error y lo escalan por la ganancia integral y esto va y contribuye a la variable manipulada. Luego hay una parte derivativa y una ganancia por la acción derivativa y esto contribuye a la variable manipulada. ¿Ok? Entonces, la señal que va hacia la planta se construye de estos tres tipos de contribuciones. ¿Sí? Muchachos, ¿siguen ahí? Y por ejemplo, profe, ahí cómo podríamos asegurar o cómo se asegura que la velocidad de procesamiento de cada una de las acciones llega en el tiempo necesario para, bueno, es la suficiente para que se procese y llegue la planta a tiempo todo. La idea es que eso tiene que trabajar en tiempo real, es decir, tú tienes que estar monitoreando en tiempo real la variable controlada, generas tu error y rápidamente, o sea, estás haciendo inmediatamente la retroalimentación. Si tú tuvieras, por ejemplo, en este camino rojo, un retraso, es decir, que no pudieras medir inmediatamente y que hubiera un tiempo muerto al momento en que mides, tu sensor, digamos, se tarde un poquito en generar la medición, eso te va a afectar muchísimo la estabilidad. Ok.
Aquí la suposición es que tú puedes medir en tiempo real la variable controlada, la retroalimentas y eso te ayuda a corregir. Si esa corrección no es inmediata, entonces tienes que cuidar esa parte porque puede llegar a desestabilizarse. De hecho, uno de los problemas más fuertes que hay es cuando hay retrasos en la retroalimentación de la variable controlada. Eso puede pasar y pasa mucho, por ejemplo, en procesos químicos, donde la medición se basa en ciertas reacciones y tardan tiempo, entonces hay un retraso y eso puede inducir muchísimos problemas. Y entonces aquí lo que marcaría la agresividad de la corrección serían las ganancias. Correcto. Sí. Ok. Las ganancias KP, KI y KD son las que te dicen qué tan agresivo va a ser tu control. Si son pequeñitas, tu controlador es conservador. Si es grande la ganancia, tu controlador tiende a ser agresivo. Ok. Generalmente los controladores que no son muy agresivos tienden a ser más robustos. Los controladores que tienen ganancias altas tienden a ser relativamente más sensibles. Sobre todo si tienes algún tipo de ruido dentro de la medición. ¿Sale? Este controlador PID también lo pueden escribir en un formato de función de transferencia. Fíjense que en este caso ustedes tienen que la variable aquí, la variable controlada, entonces esto es ¿sale? Entonces, esto es lo mismo que acá arriba, ¿no? Que lo que tenemos acá arriba. ¿Sí? Ok, nada más que en el transmada de Laplace. Ok. Uno de los temas críticos cuando implementan esto es que la acción derivativa puede llegar a ser muy sensible al ruido que ustedes pueden tener en las mediciones. Siempre que ustedes tienen una señal eléctrica y la pasan por cables, siempre pueden estar propensos al ruido que se llama ruido eléctrico o ruido blanco o ruido gaussiano. Eso es muy común. El gran problema es que si ustedes tienen una señal ruidosa y le toman la derivada, esto va a amplificar muchísimo el ruido. Entonces, en ocasiones, la acción derivativa, lo que hacemos es que primero le agregamos un filtro y después derivamos. ¿Ok? Y entonces la acción, si se fijan, lo único que cambia es que ustedes están agregando este término aquí. Este es un término de filtrado. ¿Es como un filtro paso abajos o algo así, paso altos o...? Pasa abajo, Sal. Ok. Sí, es un pasa abajo. La idea es que antes de tomar la derivada, tomes el filtro para quitar el ruido y después ya derives. Porque si tienes algo que está cambiando muy rápido y lo derivas, te vas a dar unas cosas súper locas. ¿Ok? Y te va a contaminar tu sistema. Entonces la idea es primero filtras y después, después tomas la ganancia. Bueno, derivas y tomas la ganancia. Esta es la estructura del control PID más general, donde tienen ahora, en este caso, madre mía, aquí son 4 parámetros. Tengo que corregir. Tienen 4 parámetros: la ganancia proporcional, integral, la derivativa y la constante tau d del filtro. En ocasiones esta constante tau d se fija en función de lo que es la variable kd. ¿Ok? Entonces, en ocasiones simplemente lo que hacen es que asignan
la ganancia derivativa y esta constante la asignan en este rango entre la ganancia derivativa y bueno, con respecto a la ganancia proporcional. Profe, ¿y por qué el filtrado se hace en la acción derivativa y no en la integral? Porque la acción integral es súper robusta ante el ruido. La acción integral, imagínate que es como un promediado. Cuando tú promedias, de manera natural, eliminas el efecto del ruido. Eso lo tienes con la acción integral. En cambio, cuando tomas la derivada, es como si tomaras las diferencias de una. Pero imagínate que estás muestreando, que lo tienes muestreado, entonces la derivada es como si tomaras la muestra actual menos la anterior. Y si entonces tienes mucha variación, eso te va a causar un valor grande. En cambio, la integral es como si tomaras el promedio hacia atrás. ¿Sí? Ok, profe. Gracias. Estos controladores también pueden nada más dejar una acción y no tomar las tres. Podría ser un controlador proporcional, un proporcional integral. Este es nada más, si tienen la ganancia KP, ese es un proporcional. Este es un proporcional integral. Y este es un proporcional más acción derivativa. Este tipo de acción PD o proporcional derivativa es muy común en robótica, por ejemplo, para manipuladores, donde ustedes quieren asignar una cierta trayectoria. ¿Ok? Entonces, es factible que ustedes tengan nada más un par o una acción. Generalmente nunca se coloca nada más la pura acción integral, porque eso tiende a ser sumamente lento, pero también puede funcionar. Pero generalmente es proporcional, proporcional integral, proporcional derivativo. Derivativo así, puro derivativo, nunca. Generalmente puede llegar a ser integral, les digo. Y profesor, Pues, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser algunos criterios que sean para, digamos que decidirse entre uno u otro? Generalmente, si tú recuerdas cuando vimos los conceptos de estado estacionario, decíamos que no vamos a tener error de estado estacionario siempre y cuando la planta de lazo abierto tenga acción integral. Entonces, si tú dices, mira, a mí me interesaría que en lazo cerrado el error ante una referencia de escalón siempre fuera 0, y yo sé que en mi planta ya tengo acción integral, por ejemplo, que venga de un motor, algo así, ya no necesitas acción integral en el controlador. Generalmente añades acción integral en el controlador cuando la planta no la tiene. Entonces, si ya tienes acción integral en la planta, puedes utilizar un controlador proporcional y eso te va a funcionar bien. Si no tienes acción integral en la planta y requieres error 0 ante escalones de referencia, entonces forzosamente necesitas acción integral en el controlador. Entonces, una opción tiene que ser PI. PI o PID, a fuerzas. Si tú ya tienes acción integral en la planta, como en caso de robótica, puede ser un proporcional o un proporcional derivativo. Generalmente el proporcional te funciona bien, pero la respuesta transitoria no va a ser tan rápida. La acción derivativa te ayuda a mejorar la respuesta transitoria. Esa es básicamente la idea. Entonces, si tú ya tienes acción integral en la planta y quieres un control relativamente rápido, entonces necesitas un PD. Esa es básicamente
la filosofía como lo planteas. ¿Ok? Ok, gracias. Aquí, por ejemplo, hay otra forma de escribir el controlador, que si se fijan es exactamente lo mismo, nada más que aquí son 3 parámetros ahora, pero tenemos K, TR y TD. Esto se conoce como tiempo de reset y tiempo derivativo. En LabVIEW, generalmente el controlador PID se viene estructurado de esta forma, o en algunos controladores comerciales. Pero es lo mismo, siguen siendo 3 parámetros. En este caso, si se fijan, si lo comparamos, la ganancia proporcional sería K, la ganancia integral sería K entre TR y la ganancia derivativa sería K por TD. ¿Sí? ¿Sale? Eso comparando con el de arriba. Entonces, básicamente son lo mismo. Nada más una forma de reescribirlo como si fuera factorizado. ¿Ok? Bueno, ¿qué es ahorita de lo que me preguntaban, viene a colación esto? ¿Qué podemos lograr con una acción proporcional o con una acción integral o con una acción derivativa? Bueno, un controlador proporcional, ustedes van a corregir de manera instantánea con el error. ¿Sale? Yo, por ejemplo, a veces les trataba de hacer la alegoría de que esta idea del control PID muchas veces, pues a lo mejor a ustedes ya no les tocó, pero era como antes nos corregían los adultos a los hijos. Y lo voy a tratar de explicar. Por ejemplo, si ustedes se habían estado portando relativamente mal y hacían una travesura, entonces a lo mejor la acción correctiva del padre era dependiendo de cuál fue, de qué tan severa fue la travesura, ¿no? Eso es una acción proporcional. Una acción integral sería, o lo interpretarías, como cuál ha sido el comportamiento en los últimos meses, ¿ok?, del hijo, y entonces en función del comportamiento acumulado es que se genera la reprimenda. ¿Sale? Y una acción derivativa sería qué tan severo fue la travesura con respecto de la última anterior. Entonces, digamos que si en la anterior había sido medio moderado y aquí ya se movió mucho, entonces hubo un cambio muy fuerte, entonces la reprimenda era mayor. Entonces, es una idea más o menos de planteárselos qué significa cada uno. Proporcional depende del valor instantáneo del error. ¿Ok? Un controlador proporcional puede trabajar bien en una planta estable, ¿okay?, pero va a ser limitado y no tiene garantía de error de cero en estado estacionario para una referencia escalón. ¿Okay? Una acción integral depende del error acumulado. Acuérdense, porque lo que hace la integral es ir acumulando área. Entonces, lo que están haciendo ustedes es reaccionando al error acumulado. Esto lo que hace es que esta estrategia tenga un comportamiento relativamente lento, pero les ayuda a compensar desviaciones o perturbaciones. ¿Sale? Entonces, integral es error acumulado y de lenta reacción. Ahora, la derivativa, esta depende de la tasa de cambio del error. ¿Sí? De cuál fue el error anterior, qué tanto cambió. ¿Okay? De modo que es un control o una acción rápida, pero cuando ustedes tienen un error constante, como la derivada de una constante es 0, si el error es constante, ya la acción derivativa ya no hace nada. ¿Ok? Y en muchas ocasiones, lo que se hace es lo que platicábamos, a la acción derivativa le vamos a incluir un filtro pasabajos, ¿ok?, para reducir el efecto del ruido. Buscando que ustedes tengan una idea más intuitiva de qué es lo que hacen estos 3 tipos de acciones, les voy a mostrar estos 3 escenarios. Vamos a considerar
que tenemos una señal de error y quiero ver cuál sería la construcción de la acción proporcional, integral y derivativa. ¿Sale? Si ustedes tienen un error que fuera 0, después es 1, y después es 0 en 4 segundos, y después cambia a 0 en 4 segundos, y después se queda en 0. Si ustedes tienen este tipo de error, la acción proporcional, si se fijan, es esta línea sólida, va a ser de la misma forma que la forma de onda del error, nada más escalada. Ahora, la acción derivativa, fíjense que esta es muy particular porque de 0 a 1 segundo, antes de 1 segundo, como no hay error, pues la acción es 0. Cuando yo hago la transición aquí en 1 segundo, de 0 a 1, esto me va a dar un valor altísimo porque la tasa de cambio ahí es muy grande. Después, cuando está constante, aquí la acción derivativa va a ser 0, que es la punteada. Y cuando baja, vuelven a tener una acción derivativa, pero en caso negativo. Y después se queda en 0. Es como si fuera un impulso. Exacto. La derivativa, porque antes de 1, 0 es constante, entonces no hay derivada. En 1 tienes el impulso, pues sí, un tipo de impulso. Entre 1 y 4 segundos es 0, porque está constante el error. Y después de 4 sería básicamente 0. Ahora, la integral. Como ustedes lo que están haciendo es integrando área o juntando área, esto sería la acción roja. Inicialmente 0. Cuando el error cambia de 0 a 1, ustedes empiezan a integrar. Y entonces empieza a acumular, 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 acumular. Y eventualmente en 4 segundos deja de acumular porque el error es 0. Entonces, se fijan, la acción integral es una acción lenta, pero que va buscando compensar el error acumulado. ¿Dudas? Sí, A ver. profe, ahí en la gráfica de la derivativa, Ajá. ¿podría explicar otra vez cómo empieza? La derivativa es la línea punteada. ¿Sale? Entonces, la derivada de una constante, si tú recuerdas, algo que está constante, su derivada es 0. Entonces, de 0 a 1 segundo, la derivada es 0. Por eso les da la línea punteada aquí 0. Cuando haces el cambio de 0 a 1, esa derivada es muy alta porque estás cambiando inmediatamente de 0 a 1. Entonces, por eso te da esta como espiga. Y luego baja nuevamente a 0 porque se mantiene constante entre 1 y 4 segundos. Si te fijas, aquí está constante. Aquí no hay cambio del error, entonces su derivada es 0. Igual aquí. Aquí es 0 y aquí es 0. Okay, gracias. ¿Sí? Cuando baja, la derivada ahora es negativa. Entonces por eso les da esta espiga hacia abajo. Y después se mantiene en 0. Que era lo que decía Luis, ¿no? Que es un impulso. Sí. Ahora, cuando tienen ustedes este tipo de error, imagínate que es 0 y luego incremento constante, luego un incremento más, y luego un decremento y otro decremento. ¿Sale? Entonces aquí tenemos como 3 secciones. Hasta aquí, que es como que la sección 1. Y luego hasta aquí. Aquí hay otra sección porque el error continúa creciendo. Luego aquí hay otra sección porque el error aquí crece. Y luego aquí hay otra sección porque ahora va de regreso, ahora va hacia abajo. Y luego hasta aquí hay otra región donde se mantiene con el mismo patrón. Y después aquí pues ya, 0. Ya no hay error. ¿Sale? Entonces tenemos que definir la acción en términos de estas 6 secciones. Fíjense que la acción proporcional pues tiene la misma forma.
¿Sale? Tiene la misma forma que la onda de error. Es esta como cresta. Ahora, la acción derivativa, si se fijan, de 0 a 1 segundo, o sea, en la primera etapa, el error es 0, entonces la derivada es 0. Entre 1 y 2 segundos, la derivada es constante, por eso les aparece como un pulsito cuadrado. En el siguiente, de 2 a 2.5, la derivada ahora es más alta, por eso les aparece un escalón más grande y es constante. De 2.5 a 3, fíjense que ahora la tasa de cambio es negativa, va de regreso. Entonces la derivada es negativa. Y entre 3 y 4, la derivada sigue siendo negativa, pero no tan grande como de 2.5 a 3. Entonces la acción derivativa es como ondita cuadrada. ¿Ok? Y la acción integral, pues ustedes están acumulando área. Entonces están acumulando área y por eso les da esta línea roja. Están aumentando, aumentando, aumentando. ¿Sale? Fíjense pues que aquí, pues esto va a depender de estos instantes. ¿Ok? ¿Qué pasa en otro escenario? Vamos a ver otro. Vamos a ver este. Vamos a suponer que el error es como esta onda donde sube entre 0.5 y 1, se mantiene constante, luego baja, sigue bajando hasta 3, se mantiene constante y luego vuelve a subir. Fíjense, la acción proporcional pues tiene la misma forma exactamente que la onda original de error, que es esta azul oscuro o azul sólido. Ahora, la acción derivativa, fíjense, aquí es muy particular porque aquí sería 0 hasta 0.5. Después es constante la derivada, entonces por eso es un escaloncito aquí hacia arriba. Después de 1 a 2 segundos se mantiene constante, entonces derivada es 0. Y entre 2 y 3 segundos está con derivada negativa porque va hacia abajo, por eso les da un valor negativo. Y después es 0 y después vuelve a subir entre 4 y 4.5. Entonces la acción derivativa sería esta que está punteada. Ahora, la acción integral, fíjense que aquí, como eventualmente el error es aquí tenemos un caso en que el error es negativo, por eso es que hay un decremento en la acción integral, porque el área positiva es igual al área negativa, entonces el cambio neto de área es 0 al momento de llegar a 4.5 segundos. Entonces, este es un caso en que la acción integral eventualmente se cancela porque tenemos área positiva igual a área negativa. Entonces, la acción integral es como si estuvieran en una montañita. ¿Vale? ¿Dudas? El proceso de seleccionar los valores adecuados de las ganancias se conoce como el problema de sintonización. ¿Ok? Y ustedes deben de buscar, como les comentaba, garantizar dos cosas, tanto estabilidad como desempeño. ¿Ok? ¿Y cómo lo podemos hacer? Básicamente hay dos filosofías para encontrar los valores. Lo que se llama sintonización experimental. Sintonización experimental significa vamos a aplicar unas ciertas entradas al sistema, vamos a medir sus salidas y con esa información entrada-salida voy a hacer un ajuste inicial de las ganancias. Puedo saber qué valores son los apropiados. ¿Ok? Entonces, yo mido la salida ante algunas ciertas entradas prototipo. ¿Ok? Y en función de medir la salida, a través de conocer qué entrada apliqué, voy a poder identificar ciertos parámetros de la respuesta dinámica y con eso ajusto las ganancias. Eso es una, en base a la respuesta experimental. Yo necesito información del proceso, básicamente. Lo puedo hacer a través de experimentos o la técnica
alterna se llama sintonización analítica. Es decir, vamos a utilizar el modelo matemático que ya hemos estado revisando. ¿Ok? Colocamos la función de transferencia en lazo cerrado y encontramos las ganancias que mantengan estabilidad y desempeño tanto transitorio como estacionario. ¿Ok? ¿Bien? Muchachos. Sí, profe. Por supuesto, profe. Si lo, Ahora, Siguiente. vamos a ver Déjame nada más contestar. Oh. Ok. Vamos a ver la primera técnica. Esta es la sintonización experimental. ¿Sale? Entonces, a ver, la idea es, voy a tener un experimento, entrada-salida, voy a medir la salida para una entrada particular y al momento de identificar ciertos parámetros de esa respuesta experimental, voy a poder generar una idea de cómo puedo sintonizar mis ganancias. ¿Sale? Una idea inicial, porque después es nada más para saber qué rango de valores son adecuados. La primera metodología se llama metodología de Ziegler-Nichols. Hay varias en la literatura, voy a ver dos nada más. En este caso, la idea es que la planta se puede aproximar por esta respuesta que tenemos aquí, por una cierta ganancia, un cierto tiempo muerto y un comportamiento de tipo pasabajos. Es decir, si ustedes tienen esta entrada, una entrada escalón, ustedes lo que miden es esta salida. ¿Ok? Es decir, ustedes aplican este escalón, el sistema le toma un cierto tiempo responder y después eventualmente crece hasta llegar a un valor estacionario. Este es el valor en estado estacionario de la respuesta. ¿Sale? De ese valor en estado estacionario es muy importante que ustedes me midan el tiempo muerto, el valor que le tomó eventualmente el tiempo muerto, el valor en estado estacionario y este tiempo de crecimiento tau. ¿Ok?
si ustedes tienen estos tres parámetros, me van a poder calcular estos dos constantes, L y R. L y R, en los valores que ustedes identifiquen en su respuesta experimental, estos valores identificados de la respuesta experimental son los que les van a ayudar a encontrar las ganancias apropiadas. Entonces, fíjense, si ustedes tienen un controlador proporcional, esto es Esto es 1 entre RL. Si tienen un controlador PI, esto sería 0.9 entre R por L. Y KI, esto es 0.27 entre RL cuadrada. Y si tienen un PID, es 1.2 entre RL. KI es 0.6 RL cuadrada. Y KD es 0.6 entre R. ¿Ok? Acuérdense que... ¿cómo era? R es H entre tau y L es el tiempo muerto. Sí. ¿Qué? ¿Sale? Esa es la idea. No hay más. No hay mucho que hacer, digamos. ¿Ok? Otra técnica se llama el método de la ganancia última. ¿Ok? Y la idea es, vamos a colocar el control en una estructura con retroalimentación proporcional. Esta es básicamente la idea. Vamos a colocar una estructura proporcional y vamos a aumentar la ganancia de control. Vamos a aumentar hasta que el sistema entre en oscilación. Aumentamos. Eventualmente el sistema va a empezar a oscilar. La idea es que ustedes van a caracterizar o van a decirme, mira, la ganancia a partir de la cual el sistema empieza a oscilar en lazo cerrado es 100. Y el periodo al cual empieza a oscilar es P sub 1. Y la idea es, en función de la ganancia K sub 1 y el periodo, yo voy a seleccionar las ganancias del controlador. ¿Sale? ¿Ok? A ver, vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la respuesta al escalón de un proceso químico, el cual ustedes encontraron que esta es la respuesta. ¿Sale? Hay que encontrar los parámetros del controlador proporcional, integral y proporcional derivativo para este caso. ¿Ok? Fíjense que aquí, si ustedes se fijan, el valor, este es H. Entonces, el valor en estado estacionario, la respuesta es 0.1. ¿Ok? El tiempo muerto fue de 10 segundos. ¿Ok? Y el crecimiento o la constante de crecimiento o el tiempo de crecimiento es tau. Entonces, si se fijan, tau
es 90 segundos. ¿Ok? Entonces, si ustedes checan con lo que vimos aquí en el procedimiento, R va a ser H entre tau. Entonces, esto es 0.1 entre 90. Y esto sería 1/10 entre 90. Entonces, R sería 1 entre 900. ¿Sí? Y L es el tiempo muerto. Entonces, esto sería 10 segundos. ¿Dónde estoy? 10. ¿Estamos bien? Muchachos. Sí, creo que sí. ¿Sí? Ok, entonces si se fijan, el control proporcional sería 0.1 entre RL y luego tenemos estos tres. ¿Sale? Entonces hay que calcularlas. Entonces, ¿cómo me explica esto? Entonces, para el control proporcional, la constante es 1 entre RL. Entonces, si se fijan, aquí sería 1 entre 900 por 10. Entonces, aquí se va esto, aquí se va esto. Y entonces les quedaría, en este caso, de 90, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Para un control proporcional integral, la constante de proporción es 0.9 RL. Entonces aquí tendríamos 9 entre 10 entre 1 entre 90. Y entonces aquí les va a quedar 81. ¿Sí, verdad? Y la ganancia integral, esto es 0.27 RL al cuadrado. Entonces sería 0.27 R es 1 entre 90 y L al cuadrado aquí sería 100. Entonces sería 0.27 entre, aquí serían 10 novenos. Sería 0.27
por 9 entre 10. Entonces esto les da 0.243. ¿Sale? Al final, el PID KP es 1.2 por RL. De hecho, esto es 1.2 por 90. Esto va a ser que 108. La integral es 0.6 RL al cuadrado. Entonces esto es 0.6 por 9 entre 10, más o menos tomando lo que teníamos antes. .54. Y KD es 0.6 entre R. Sería 0.6 entre 0.6 entre 900, ¿no? 900. Entonces esto es 0.6 por 900, ¿no? Ok. ¿Sale? Ahí tienen las ganancias. Estos son los rangos aproximados, ¿eh? La idea es que eventualmente ustedes puedan depurar esto y puedan ir sintonizando ya con un valor, a partir de un valor, ¿no? No sé si tengan dudas. La intención es que, lo voy a dejar aquí porque ya lo que sigue ya es la sintonización analítica y eso me voy a tardar un rato en los ejemplos. Entonces, la clase de mañana vemos ya algún ejemplo de cómo hacer la sintonización analítica en un controlador PID. Vamos relativamente bien, entonces, no sé si tuvieran alguna duda de esta primera parte. No, profe. Ya lo que sigue es ya trabajar con el modelo matemático, sustituir el controlador y ver cómo podemos diseñar. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces mañana a las 2. Sí, profe. Yo no me quería preguntar.